FM Gospel 102.9, Radio de Noticias, todo el año. Así son las cosas en la radio. Preguntar por qué. No, ¿por qué preguntar? Así son las opiniones que nos importan. Vamos a cambiar, recién hablábamos respecto de las ideas libertarias, que parece haber recibido una ratificación en la elección de la capital federal, aunque la lógica es que si las elecciones distritales tienen poco peso, y sobre todo desde el interior profundo, lo creemos, porque cada vez que ocurre algo en Salta, en Jujuy, o en la Patagonia, no tiene que ver con el resultado de la voluntad de todo un país, sino de lo que sucede con esos distritos. Igual lógica tendría que tener esta elección en la capital federal. Tal vez no la tenga por esa razón, digo. Está dominado el país por un centralismo agobiante que nos impone su propia conversación. En esa conversación no está algo que viene ocurriendo, sucediendo hace ya algunos días, algunas semanas, porque se ha producido la primera llegada de maquinaria usada desde los Estados Unidos para ser comercializada en la República Argentina. En la localidad santafesina de Armstrong se ha producido la semana anterior el desembarco de esa maquinaria que viene claramente a competir con las producciones locales. Cuando ustedes mencionan esta referencia, pareciera que se pierde de vista que, por ejemplo, en Río Cuarto hay mucha agroindustria. Hemos estado hablando con ellos en los últimos tiempos, hemos estado planteando esta realidad. Bueno, de esa agroindustria nos vamos a ocupar ahora, porque viene a la provincia de Córdoba Gustavo Puccini, que es el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe. Está en línea con nuestro programa Viajando a Territorio Cordobés. Gustavo, un gusto, buenos días. Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, bueno, un gusto hablar con vos. Saludo a tu equipo y oyentes. Gracias por la comunicación. Un placer, un placer. Quiero preguntarle inicialmente cuál es la agenda que va a desarrollar. Entiendo que está viajando a la capital provincial. Sí, bueno, espero que se escuche bien la llamada. Estamos en pleno viaje hacia Córdoba, hacia la capital. Vamos a tener una reunión muy interesante que ha surgido producto de reuniones en el gabinete productivo en la región centro, ¿no? Que hoy estamos trabajando entre las tres provincias, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, una agenda que los propios gobernadores han establecido. Entre ellos está algo muy importante para el sector productivo, que es la logística, que es una variable importante mejorarla, porque habla también de bajar costos, de que ganen competitividad. Bueno, y allí surgió la posibilidad que vayamos hoy como provincia de Santa Fe a ofrecerles al clúster, a los distintos clústeres productivos de la provincia de Córdoba, bueno, cuál es nuestra infraestructura, sobre todo portuaria, Guillermo, ¿no? Que tenemos los puertos a disposición, tanto el de la ciudad de Santa Fe como el de la ciudad de Rosario. También en Villa Constitución tenemos un puerto allí. Hay una zona franca importante con salida también y con conexión a la hidrovía, y bueno, más al norte un puerto de Reconquista. Todos ellos tienen distintas potencialidades, distinta infraestructura, algunos con más para granos, otros con más contenedores. En fin, creo que es un poco poner a disposición que cada clúster productivo de Córdoba pueda conocer y ver, por qué no, si encuentra oportunidades, sobre todo en las mejoras de precios, para que quizás hoy quienes estén
exportando desde Córdoba, pero saliendo por puertos de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no hacerlo de la provincia de Santa Fe, donde se podrían ahorrar quizás casi 300 kilómetros más, ¿no?, que hoy tienen que hacer para llegar a provincia de Buenos Aires? Bueno, eso es un poco el trabajo que establecimos con el ministro de Industria, Pedro de la Rosa. Le he propuesto esta actividad, él mismo también lo vio como interesante para el clúster, me lo ha también pedido, y bueno, es un trabajo conjunto con acciones concretas, así que hoy nos estarán esperando los clústeres de autoparte, automotores, la Cámara de Industria, ¿no?, allí de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior, todo lo que es la Cámara Aduanera. Así que bueno, interesante, algo novedoso, y me parece que para estos tiempos buscar oportunidades y mejorar la competitividad logística es importante. Gustavo, ministro, es interesante lo que usted está planteando, porque da la sensación que el país productivo estaba en una inercia que no tiene nada que ver con el gobierno nacional, que no estaba hablando de estas cuestiones, estaba solamente focalizado ni siquiera en la macroeconomía, sino en las finanzas. ¿Eso es un problema? Bueno, es una mirada que tiene el gobierno nacional. Nosotros desde la provincia de Santa Fe, algunas cosas en general, Guillermo, las acompañamos. Te diría lo que fue el ordenamiento macroeconómico general, ¿no? Lo que fue, no hay país, no hay casa, no hay una familia que pueda vivir si gasta más de lo que tiene. Ese reordenamiento creo que era necesario en el país. Cada provincia lo ha hecho, lo viene haciendo, cada provincia busca tener una estabilidad fiscal, un equilibrio fiscal. Santa Fe también lo logró. Nosotros, el gobierno que asumimos el año pasado con Maximiliano Puyaro, encontramos una provincia con un déficit importante, de casi 4 masas salariales. Eso nos podía hacer inviable incluso hasta poder hacer obras, pero pudimos tomar medidas que lograron estabilizar la situación económica de la provincia. Bueno, pero después creo que a Nación lo que le está faltando es esa mirada federal, productiva, un plan productivo que pueda acompañar a la producción. Tiene medidas y formas para hacerlo. Algunas las hizo, pero bueno, faltan otras que tienen que ver con algo que estamos reclamando hace tanto, ¿no? La quita de retenciones, que tanto le pone la pata encima a la producción. La ley de combustible, que creo que es un impuesto que están pagando todos, ¿no? Quienes van a cargar combustible, tanto en un auto, en un camión, en un tractor, quien vaya a cargar combustible está pagando un impuesto que mucho va a Nación y poco vuelve, ¿no? Nosotros desde la provincia de Santa Fe, Córdoba, me imagino que en números similares, solo para dar un dato, el año pasado pagamos con impuestos al Fisco Nacional más de 187.000 millones de pesos y Nación devolvió menos de 37.000, 40.000, es decir, que ha quedado mucha plata en Nación y no ha vuelto a la provincia ni para reparar rutas nacionales, ni para reparar accesos portuarios, ni para hacer puentes, ni para hacer las terceras autovías. Digo, me parece que esa es la mirada federal que está faltando en Nación, que lo ponga en el sector productivo, porque es la única forma que Argentina va a salir adelante, con más producción, pudiendo tener más divisas también del exterior y con más trabajo, ¿no? Y siempre fue de la mano del campo, de la industria, de las pymes. Así que bueno, esa es la diferencia quizás a veces que estamos teniendo con el gobierno nacional, sí, ¿no? En cada provincia, bueno, ustedes allí en Córdoba, pero nosotros en Santa Fe, acompañar a la producción con créditos, con obras de infraestructura. Nosotros llevamos más de 500 millones de dólares en obras de infraestructura en el 2024, y en este año el gobernador se trazó un objetivo de 1.500 millones de dólares para todas obras de infraestructura. Eso mejora, como hablábamos recién, la logística, ¿no? Que es muy muy importante para el tránsito de las personas, pero también para la producción. Ministro, pero en este contexto el gobierno sí está avanzando con acciones que son de perjuicio para la actividad productiva, y sobre todo en provincias como Santa Fe y Córdoba, donde la agroindustria es muy fuerte. Ya han empezado a llegar maquinarias usadas. ¿Qué lectura hacen ustedes? Creo que en Armstrong, por lo menos Stusenegger celebró que en Armstrong empezaran a bajar del barco, de los contenedores, estas maquinarias. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Qué daño puede generar a la actividad industrial de Santa Fe y Córdoba? Bueno, por supuesto que con mucha preocupación, ¿no? Cuando nos hemos alertado de esta noticia, que ya el año pasado el gobierno nacional nos estaba
avisando, consultando también sobre la posibilidad de esta medida, que es la quita de un certificado que antes se solicitaba para poder importar una maquinaria usada, que no es solamente de maquinaria agrícola, también lo es de otros rubros. Por supuesto, como vos decís, Guillermo, a nosotros nos preocupa fundamentalmente la maquinaria agrícola, porque entre Córdoba y Santa Fe está el corazón, el núcleo productivo de lo que es la maquinaria agrícola, para el país y también para gran parte del mundo que hoy nos compra. Nosotros no estamos en desacuerdo, creo, de una apertura comercial o de estar abierto al mundo en materia comercial. Lo que nos parece que tiene que haber una inteligencia en toda apertura, ¿no? Más en un mundo como en el que está, bastante cambiante y con medidas que hoy se están incluso revisando desde lo global, y muchos países también defendiendo obviamente la producción, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el gobierno algunas medidas las toma con mucha rapidez y otras debería tomarla con la misma intensidad o el mismo énfasis, ¿no? Nosotros se lo planteamos al gobierno nacional, lo hicimos junto a Córdoba y a Entre Ríos, hemos llevado en persona incluso nuestras posturas, nuestras notas, en donde lo que le decíamos es, hay medidas que tienen que revisar frente a una apertura así de importaciones. Primero es maquinaria agrícola usada, no queremos que Santa Fe se convierta en algo que el resto de los países están haciendo un descarte. Segundo, valoramos nuestra producción porque durante muchísimos años se creó valor, se creó conocimiento, se apostó a tecnología. Nuestras industrias de la metalmecánica, de la maquinaria agrícola, fue la que acompañó el éxito durante décadas de la agricultura de la República Argentina. Y quizás con medidas como esta, bueno, se pueden afectar quizás a fuentes de trabajo, ¿no? Hay aranceles de insumos que necesitan estas empresas para producir. Bueno, lo que podía pasar pasó. Viene viajando a la provincia de Córdoba el ministro de Producción de Desarrollo Productivo. Se escucha. Ahora retomamos el contacto. Ahí se retomó. Sí. Perdón, decía que hay medidas que el gobierno nacional puede tomar para ayudar también a quienes producen aquí, porque si no es una... Bueno, vamos a intentar. Cortamos y volvemos a recomponer la línea. La semana pasada Sturzenegger se solazaba con esta medida, ¿no? Que puede a lo mejor beneficiar a algún productor agropecuario. Pero estoy pensando, cuando salimos de acá de Río Cuarto y viajamos hacia Córdoba, a mano derecha, la concesionaria John Deere ha hecho una inversión millonaria, en realidad Salas, no John Deere, que vende los productos de John Deere, ha hecho una inversión millonaria en un edificio, en un gran predio donde se exponen las cosechadoras, los tractores. Yo no conozco mucho respecto de la comercialización agrícola, pero supongo que el señor Salas debe estar preocupado por esa situación, porque si a alguien le conviene más comprar una cosechadora usada, que las vende también el propio Salas, entiendo yo, terminan transformándose en una competencia desleal, pero además necesitan menos gente, van a terminar necesitando menos gente, eso puede atacar el empleo, y eso quería preguntarle, ministro, ¿eso puede derivar en menos puestos de trabajo en el sector de la agroindustria de Córdoba y Santa Fe? Bueno, es lo que trataba, perdón, se cortó la comunicación, trataba de explicar que es la preocupación que tenemos, ¿no? Que muchas de las industrias, las empresas, puedan estar siendo afectadas, porque no es solamente la empresa, Guillermo, la que comercializa, la gran empresa, no la marca, sino que detrás de ella hay talleres, hay cadenas de valor, hay mucho puesto, ¿no?, de trabajo, que ojalá no se vea perjudicado. Yo decía recién, no sé si se alcanzó a escuchar esto de que no seamos nosotros una playa de estacionamiento o de descarte de lo que en otras partes del mundo ya se están sacando de encima, ¿no? Maquinaria más vieja. Esto como cuando vos tenés que hacerte un estudio en un hospital o en un sanatorio, irías al que está mejor equipado. Bueno, aquí hay que tener el mejor equipamiento, ¿no? Y nosotros lo podemos tener. Y también podemos tener mejores costos, que es lo que el gobierno le pide a quienes producen maquinaria agrícola. Y yo sé que han estado trabajando mucho para mejorar los costos de venta
nosotros con las provincias tratamos de ayudar con créditos, líneas de crédito, porque bueno, cada una de estas empresas es un puesto de trabajo y hay que cuidarlo. Así que bueno, ojalá que esta medida no afecte. Vos recién contabas, una empresa santafesina ha hecho la primera importación, hay que aclarar, es la primera importación con este nuevo régimen, porque ya venían obviamente importando algunos otros rubros o algunas otras maquinarias. Bueno, por lo que se nos dicen hay una baja considerable en el precio, pero bueno, esto sí es preocupante, porque muchas de las empresas nuestras, también con el usado de las propias empresas, tenían un régimen de comercialización no muy importante, tomaban el usado, seguían vendiendo. Así que bueno, creo que el gobierno tiene que revisar también esta medida desde lo ambiental, que es un tema importante tenerlo en cuenta. Los aranceles, como dije recién, de los productos que se importan para fabricar, tienen que revisarlo y también bajar. Hay un tema técnico allí del IVA que podría mejorar, que producen maquinaria. Así que bueno, lo seguimos muy de cerca este tema y acercándole propuestas al gobierno nacional, ¿no? Sí, yo recién decía que no soy un especialista en el tema, pero yo no veía o no escuchaba en los discursos del sector que hubiera un problema con los costos de la maquinaria. De hecho, la compraban y hubo récord, hasta que vino el gobierno de Milei, que se cayeron las ventas, pero había récord de venta de maquinaria agrícola y nunca dijeron que era un problema. ¿Era un problema el costo, ministro? Bueno, yo creo que en general, en lo que venía pasando en las producciones, y sobre todo el año pasado y el anterior también, de hecho muchas de las ventas nosotros lo manifestábamos, no había una baja de consumo del año pasado, ya se venía avisorando a fines del año 2023 alguna baja. Yo creo que la inflación muchas veces, Guillermo, lo que termina haciendo es mes tras mes una suba de costos, una suba de precios, que era casi para todo el mundo, no solo del sector de la maquinaria agrícola, para todo el mundo era bastante difícil trabajar todos los meses con una lista de precios nuevas, a veces hasta especulando algunos precios por subas futuras, y antes la producción pasaba por tener más stock, obviamente eso te aseguraba estar bien parado, ¿no? Si vos producías. Bueno, ahora todo cambió la regla de juego, y esto es un reacomodamiento que están teniendo todas las empresas y las pymes, obviamente, una baja de consumo, ya tener stock con una inflación controlada ya no es tanto negocio, y ahora empieza el flujo de venta. De todo esto hacerlo rápidamente y no darle la posibilidad a las empresas de un reacomodamiento también, ya no está haciendo en algunas aperturas, no son inteligentes. Yo creo que hay que trabajar junto a nuestro sector productivo, que se reacomoden los stocks, que se trabajen en la baja de precios, en el control de los precios, de los costos. Las empresas lo están haciendo, lo estuvieron haciendo. Hubo reglas de juego que el año pasado cambiaron también, con lo que fue el impuesto país, eso también generó un reacomodamiento de precios. Digo, me parece que hay que defender inteligentemente a nuestra industria, quien produce aquí en el país, en nuestras provincias, que son los que dan mano de obra, y con estas medidas de importación y sin tomar otras al mismo tiempo, bueno, a veces pueden ser desleales o generar una competencia no querida, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando nosotros con la provincia de Córdoba, lo estamos haciendo, como decía, con el ministro de la Rosa, fuimos juntos a plantearles esto al gobierno nacional y también con Entre Ríos, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Porque otros países tienen otros costos también de producción. Bueno, aquí hay que revisar muchas cargas, obviamente, tributarias de nuestras empresas para que sus costos también bajen. Bueno, este viaje a Córdoba, la logística es uno de ellos, ¿no? Lo que yo decía al principio, en eso estamos trabajando todos para que sean más competitivos quienes producen aquí en el país. Sí, logística que si no hay obras de la nación en sus propias rutas también le carga a las provincias de un costo adicional. En el final quiero, ministro, yo a mí no me entra en la cabeza que permitan que lleguen vehículos usados para comercializarlos en lugar de los usados nuestros, ¿no? Que se importen autos usados de Brasil, autos usados de los Estados Unidos, autos usados de Europa. Eso habla de un país periférico, sin defensa de su propio patrimonio laboral, de su fuerza productiva, ¿no? Y esto está pasando con la maquinaria agrícola, estamos trayendo lo usado para venderlo en la Argentina.
No, por eso, yo creo que el foco nuestro como provincias es un decreto que difícilmente este gobierno ya dé marcha atrás, ¿no? Y bueno, en eso hay que trabajar con propuestas, es lo que estamos haciendo en nuestras provincias, yo lo sigo insistiendo. Así como ponen un énfasis en decir, bueno, quito un certificado de ingreso que antes se tenía que hacer por si se importaba algo que acá no se producía, si quito ese certificado y cualquiera puede importar, bueno, ese énfasis en esa medida tendría que tener el mismo espíritu, el mismo trabajo en otras. De nuevo, uno cuando viaja, Guillermo, por cualquiera de nuestras provincias del país, vos vas a Mendoza y te hacen un control fitosanitario, porque cuidan lo que se produce allí en la provincia. Bueno, aquí traer una maquinaria agrícola debería tener un cuidado ambiental, debería tener una trazabilidad de dónde viene, cómo llega. Eso es lo que le estamos también pidiendo al gobierno nacional. Hemos tenido plagas, incluso hemos tenido en el maíz la chicharrita, digo, pudiese aparecer cualquier cuestión que tiene que ver con nuestros cultivos, pudiera ser desastres. No lo dice uno por ser alarmista, pero son cosas que si nosotros queremos seguir manteniendo nuestro estatus de calidad en lo que producimos, bueno, creo que este es un punto, es un elemento. Y el resto de los otros que yo contaba, ¿no? Las condiciones para los que producen en nuestra provincia. Muchos productos no se fabrican acá, hay que importarlos. Tienen un arancel del 10,8 al 18. Bueno, ¿por qué no pensar o que no tengan arancel para que eso también le permita a quienes producen bajar costos? Bueno, son estas las medidas que también le estamos llevando a Nación y vamos a seguir con créditos. Ahora viene Agroactiva, aquí en Amtron precisamente, en la exposición de maquinaria agrícola más importante del país. Bueno, allí volveremos a llevar seguramente créditos y es una forma de defender nuestra industria local, ¿no? Que también hace un servicio postventa, que también está al lado de quien produce. Bueno, veremos cómo se va reacomodando toda esta dinámica de la economía, ¿no? Ministro, le agradezco su predisposición. Buen viaje a Córdoba. Al contrario, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. La palabra del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, en defensa de la industria, el empleo y las pequeñas empresas locales que se ven afectadas por esta decisión del gobierno de permitir en el ingreso. Ya se veo las imágenes bajando cosechadoras desarmadas que las van a armar acá para venderlas a precios mucho más baratos que es lo que se consiguen incluso en la Argentina con el mercado del usado, porque también en Argentina hay mercado del usado. A mí lo que me llama poderosamente la atención es el silencio que hay de distintos sectores y no dicen nada. Aquellos que se quejaban a viva voz. ¿Se acuerdan ustedes cuando no había vasito de Starbucks, que hubo un problema en el gobierno de Alberto Fernández? O cuando no había tampones para las mujeres, que fue un escándalo, título de tapa permanentemente. Ahora nos están trayendo la chatarra de otros países a la Argentina para venderla y nadie dice nada, nadie protesta, nadie reclama. Vemos la precarización de la tenencia de vehículos. Cientos de vehículos circulan sin patente, porque no hay patente en el país. Miren si le hubiera pasado a otro gobierno esto. Estaríamos hablando de improvisación, corrupción, negocios ajenos, de todo estaríamos hablando. Acá te entran maquinaria en desuso. Es como ustedes comprarían un Peugeot 208 que viene importado de Francia. Lo comprarían en el mercado del usado, buscarían conocer, ¿quién lo vende? ¿De dónde viene este? No, mirá qué bien que está. ¿Cuántos kilómetros tiene? Y tiene 50.000 kilómetros, pero no le habrán metido ahí y le bajaron la... ¿No les llama la atención eso? ¿No les llama la atención que con algunos gobiernos las medidas que son a todas luces absolutamente avasalladoras de nuestra propia identidad productiva, económica, el empleo, el orgullo de tener lo nuestro? Ahora no pasa nada. Es como si hay una licencia para hacer todo. Ahí andan cientos de autos precarizados propios de países tercermundistas, no tener chapa patente, y nadie dice nada. Y antes faltaban los vasitos de Starbucks
Y era un bolonqui. Los periodistas de Córdoba hacían editoriales. Bueno, por lo menos ahora nos hemos evitado todo ese tipo de manifestaciones indignadas de sectores que decían, ¿cómo no va a haber tampones para las mujeres? Y ahora un gobierno elimina la ayuda para periodos menstruales de las personas que no tienen recursos y todos aplaudían. Antes no había tampones y había una locura porque no había tampones. Es una vara bien distinta, ¿no? También de los gobernantes, porque el propio ministro pareció buscarle la manera, bueno, le estamos pidiendo al gobierno de la trazabilidad, ¿no? Las cámaras que adhieren, acá hay productores de maquinaria agrícola, llegan las cosechadoras, podrían llegar tolvas, ¿no? Que las hacen acá, o carritos, o no sé qué otro tipo de maquinaria. Y ni los productores, ni el centro empresario, ni la política, ni las cámaras del sector, ni las corporaciones patronales, no dicen nada. Y antes se indignaban de una manera, ¡oh, qué impresionante que era! Ya que te hacía un problema, no tenías vasito de Starbucks, ¡uy, qué país bananero! Ahora te entran productos que los tenemos acá. Insisto, el próximo paso es autos usados y después vendrán las bicicletas usadas, o la moto primero y después las bicicletas usadas. ¿Por qué no? Qué compleja la condición humana. Ya no la situación de la Argentina, porque la situación de la Argentina está bastante clara de cuáles son los contrastes. Pero la condición humana... Descreo en la idea esta que los medios te instalan plenamente una lectura, un relato de los acontecimientos, porque si no, no cambiarían los gobiernos, no. Pero qué prejuicio que tenemos encima, ¿no? Qué prejuicio que tenemos nosotros metidos en nuestra sociedad respecto de esta situación. Así son las cosas. Así son las cosas, conciencia y verdad.